HAL Novelas Ligeras Apocalipsis, renacido como un monstruo sinopsis, en un mundo corrompido por la traición y la ambición, Dorian Steelblade era un líder temible, a punto de conquistar la capital y grabar el nombre de su familia en la historia. Pero la traición vino desde dentro, dejándolo destrozado y derrotado. En su momento final, Dorian desató un devastador hechizo de autodestrucción para asegurarse de que sus enemigos compartieran su destino. Sin embargo, Dorian despierta y se encuentra vivo, pero lejos de ser victorioso. Transformado en una criatura débil de pelaje blanco llamada Cobloid Blanco, está perdido y solo en una tierra desconocida. Despojado de su poder y su reino, Dorian debe navegar a través de un mundo donde los humanos y los monstruos compiten por la supremacía. ¿Podrá el león caído levantarse de los escombros de haber sido reencarnado como un simple perro y recuperar su antigua gloria? ¿O caerá en las profundidades de la desesperación y la traicionera oscuridad de este mundo? Capítulo 1. El renacimiento del león caído en medio de la grandeza de su extensa tienda, donde una vez Lord Thorian diseñó estrategias para sus batallas y ladró órdenes a sus soldados, ahora yacía su cuerpo roto y empalado. Una lanza feroz le había atravesado sin piedad el estómago, dejándolo incapaz incluso de realizar los movimientos más básicos. El arma mortal había destruido su dantian, el centro de energía vital de su cuerpo, dejándolo retorciéndose en un dolor insoportable, mientras miraba a los dos culpables. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y disgusto. Estaba a punto de desatar su ira sobre ellos cuando un anciano de larga barba blanca entró por la entrada destrozada y chamuscada de la tienda, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Incluso tú, tío abuelo? Los ojos de Dorian se llenaron de una sensación de profunda traición. Incapaz de soportar el peso de esta terrible realidad, alzó la mirada hacia arriba. El techo de la tienda estaba adornado con las banderas azules de su ejército, con el sello de una espada y un león que simbolizaban a su familia. Sin embargo, la mayoría de ellos ahora fueron quemados debido a su propio fuego. Lo siento, mi señor, pero se ha vuelto demasiado ambicioso. La voz del anciano, profunda y sabia, resonó en la tienda mientras hablaba con remordimiento. Caminó hacia sus dos cómplices entre las cenizas de las lujosas alfombras que alguna vez adornaron el piso. Atreverse a mostrarle los colmillos a la familia real fue realmente una tontería. Escuchar la voz y las palabras de su tío abuelo llenó de ira a Dorian. Sus ojos miraban espadas y lanzas al hombre que alguna vez consideró su mentor. La capital estaba a la vista. Tosió sangre, pero su ira permaneció insaciada. Nuestros nombres, el gran nombre de Steelblade, habrían quedado grabados en los libros de historia, para ser recordado durante 1000 años, un hombre con una barba negra medio quemada, cuya estatura se elevaba sobre el resto. Miró con lástima a Dorian y comentó: sus discursos son geniales incluso en su lecho de muerte, mi señor. El hombre estaba adornado con una armadura chapada en oro y negro, tal vez fue esa oscuridad la que ocultó las cenizas de los ataques anteriores de Dorian. Es una pena que sea su lengua la que deletree su destino final, añadió solemnemente. Terminemos con esta farsa. El otro hombre con el rostro bien afeitado levantó su lanza. Sus heridas no eran menores que las del hombre de barba negra, con la piel del hombro izquierdo quemada y la carne oscurecida. Estaba a punto de dar el golpe final, pero el anciano intervino: no se apresure, general. Disfrutemos de nuestros momentos finales con nuestro señor, dijo suavemente, sonriendo a Dorian. Mi señor, en su búsqueda por lograr historia y honor, se ha olvidado de sus propios hombres. Libraste una guerra brutal contra la capital sin simpatía por los soldados que perdieron a sus amigos, por los hombres que perdieron a sus familias, por las esposas que perdieron a sus maridos. Aldrich. Dorian gruñó, interrumpiendo el monólogo de su tío abuelo. Volvió su atención a los rostros estoicos de sus traidores y, para su propia sorpresa, su rabia dio paso a una risa incontrolable. ¿Qué te prometieron?, preguntó en voz baja, mirándolos con sospecha. ¿Fue dinero? ¿Tierras? ¿Poder? ¿O tal vez fue el condado? La leve sonrisa de Aldrich le dijo a Dorian todo lo que necesitaba saber. Ya veo, así que eso es lo que era. Los hombres permanecieron en silencio mirándose unos a otros, sus ojos contaron la historia completa. Después de unos segundos, Aldrich finalmente abrió la boca. ¿Algunas últimas palabras, mi señor? Sí, por favor, acércate, dijo, sus palabras eran lentas y laboriosas.
Los ojos de Torian amenazaron con cerrarse, mientras las bolsas debajo de ellos se oscurecían y se hundían. El hombre de barba negra soltó una risa burlona, su voz teñida de incredulidad. Pensar que llegaría el día en que vería al león de las tierras bajas debilitarse tanto, se burló. El anciano se unió a la risa, su tono más gentil pero no menos divertido. Nuestro señor está cansado, se rió entre dientes. Escuchemos su voluntad. Cuando Aldrich se acercó a Torian, con una sensación de orgullo evidente en su rostro, los dos hombres lo siguieron de cerca. Pero al ver que los labios de Torian se torcieron en una sonrisa de complicidad, la expresión de Aldrich de repente se convirtió en una de shock congelado. Instintivamente, canalizó maná hacia sus ojos y escaneó el cuerpo de Torian. Hubo una turbulencia masiva de maná naranja y blanco que se concentraba en su corazón de maná, amenazando con romperlo en 1000 fragmentos. Correr. El rostro de Aldrich se contrajo de horror mientras los dos hombres permanecían aturdidos y confundidos. Sin embargo, ninguno de sus pensamientos, emociones o realizaciones importó mientras una bola de fuego se expandía con Torian como centro. Los tres hombres fueron quemados hasta la nada antes de que cualquier pensamiento pudiera cruzar por sus mentes, *****, a medida que Torian recuperaba gradualmente la conciencia. Se dio cuenta de ruidos ahogados que lo sacaban de la oscuridad del vacío. Su mente era una pizarra en blanco, sin pensamientos ni recuerdos. Fue como despertar de una larga noche de sueño después de haber soñado toda una vida. Después de unos segundos, sus ojos se acostumbraron al nuevo entorno y pudo ver el techo rocoso y húmedo sobre él. Estuvo momentáneamente confundido antes de que los recuerdos del pasado volvieran a su mente. Espera, como estoy vivo, podía recordar claramente los rostros de los tres hombres que lo traicionaron, su mariscal, su gran general e incluso su tío abuelo. Ellos y quién sabe quién más conspiraron con los perros de la familia real y lo traicionaron cuando la corona estaba a su alcance. Una batalla final era todo lo que necesitaban para tomar el control de la capital y el resto de las regiones caerían inmediatamente después. Menos mal que he mantenido St. Sacrifice en secreto. Torian se rió entre dientes al recordar la expresión de puro horror en el rostro de Aldrich. St. Sacrifice, su habilidad de autodestrucción, había desatado un poder varias veces más fuerte que cualquier cosa que hubiera ejercido antes. Al romper su corazón de maná y liberar todo el maná de su cuerpo, Torian supo que ninguno de sus antiguos aliados podría haber sobrevivido al ataque. Pero pensar que yo también viviría, se rió Torian al pensar en los planes de sus traidores desmoronándose. Yo, Torian Steelblade, saldré victorioso. Sin embargo, algo se sintió mal. Mientras Torian miraba el techo rocoso, pronto comprendió que estaba en una cueva oscura. Se puso de pie y miró a su alrededor para comprender lo que estaba sucediendo solo para encontrarse rodeado de monstruos parecidos a lobos de pelaje blanco. ¿Cobloides blancos? Torian frunció el ceño. ¿Qué estoy haciendo entre criaturas tan débiles y repugnantes? No importa cuánto forzó su cerebro, no pudo encontrar una razón para su estancia en esta cueva. Para hacer las cosas aún más confusas, los kobolds blancos y su preevolución, los cobloides, eran monstruos que aparecían principalmente en los pantanos y los bosques de Serwood, no en las tierras centrales donde se encontraba la capital. TCH, no importa, deshagámonos de estos débiles antes de continuar. Actuando por instinto, alcanzó el corazón de maná en su pecho y lo apretó, con la esperanza de activar un hechizo. Sin embargo, no pasó nada, no entendía lo que estaba pasando, ni tampoco los pequeños cobloides blancos. Lo miraron con clara confusión antes de continuar haciendo lo que estaban haciendo, principalmente durmiendo y jugando. ¿Es porque destruí mi corazón de maná? Esos pensamientos se arremolinaban en su mente antes de mirar su mano. Para ser más precisos, miró hacia lo que pensó que era su mano, pero ahora estaba más cerca de una pata, con pelaje cubriendo su palma y garras sobresaliendo de la punta de sus dedos, que Torian inspeccionó su cuerpo con un terror cada vez mayor. Había pelo por todas partes, pelo blanco. Estaba en sus brazos, piernas, estómago y pecho. Con el pensamiento solidificándose en su mente y su corazón latiendo más fuerte que tambores de guerra, Torian se volvió hacia la única cosa en la que confiaba incluso más que en sus propios ojos: panel de visualización timbre. Panel de estado carrera. Cobloide blanco esperanza de vida, 40 años, nivel 1/15, exp,
0/10, estadísticas fortaleza-8, agilidad 8, constitución 4, maná 3, habilidades impulso lunar menor, pasivo. Capítulo 2. Renacimiento y descubrimiento. La mente de Torian se quedó en blanco mientras miraba la prueba que estaba expuesta frente a sus ojos. Yo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo? Torian miró su propio cuerpo en estado de shock durante un minuto completo. El pelaje blanco, sus manos peludas como garras, su estructura esquelética, todo eso le resultaba desconocido. Era como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo original y empujada a este nuevo. Mientras la rabia burbujeaba dentro de su corazón, Torian respiró hondo y calmó sus nervios. Al menos estoy vivo. De alguna manera, incluso después del sacrificio solar, me dieron otra oportunidad. Torian recordó el rostro de Aldrich mientras gritaba de horror y una cálida brisa enfrió su furioso corazón. Al final, incluso si cambió de especie, vivió, mientras ellos eran reducidos a cenizas por las llamas de su codicia. El ahora cobloide blanco se rió ante este extraño giro del destino. Sin embargo, cuando volvió a mirar su propio cuerpo, no pudo evitar chasquear la lengua. ¿Tenía que ser un cobloide blanco? ¿No podría haber reencarnado en el cuerpo de un monstruo más fuerte? Torian abrió el panel de su sistema y se centró en la habilidad que se muestra en la parte inferior. Impulso lunar menor, pasivo. Descripción: como criatura en sintonía con la luna, obtienes poder en su presencia. La fuerza y la agilidad aumentan un 25% durante la noche. De hecho, es una habilidad tan inútil como la recordaba. Torian hizo una mueca mientras pensaba, ¿de qué sirve algo así cuando las noches son tan cortas? Torian frunció lo que solían ser sus cejas mientras su mente se llenaba de pensamientos. Algunos de los otros monstruos que llenaban la cueva lo miraron con una mezcla de interés y curiosidad, pero él no les prestó atención. No sirve de nada estar sentado aquí pensando, necesito ver qué pasa afuera. Torian se dirigió a la entrada de la cueva. Cada paso que daba tenía la confianza y el porte de un señor. Algunos de los cobloides se burlaron y gruñeron por mostrar tal arrogancia, pero Torian ni siquiera sintió la necesidad de reconocer su presencia. Le tomó unos segundos a sus ojos adaptarse a la nueva luz cuando salió de la cueva. Frente a él había un claro con hierba bastante alta y arbustos verdes. Los colores vibrantes y saludables le dijeron a Torian que era mitad de la primavera. Una sonrisa apareció en sus labios al recordar los días previos al apocalipsis. Ahora que lo pienso, era primavera cuando sucedió. Hace casi 10 años, Torian miró hacia el cielo y disfrutó del calor del sol cuando su expresión facial se congeló. Espera, ¿qué diablos? ¿Dónde está el segundo? Torian miró en shock al cielo que no tenía ningún sentido para él. Desde que comenzó el apocalipsis con la introducción del sistema, un segundo sol se alzó junto al anterior. Después de 10 años, se convirtió en una vista natural y normal. ¿Lo que está sucediendo? ¿Volvía antes del apocalipsis? No, no puedo apresurarme en mis pensamientos. Este podría ser un mundo completamente diferente. Torian volvió al interior de la cueva mientras fruncía el ceño. Su mente era una tormenta de diferentes pensamientos y dudas. Si este era un mundo diferente, entonces no había mucho que pudiera hacer. Sin embargo, si realmente retrocedía en el tiempo, entonces se le presentarían una gran cantidad de oportunidades y riesgos. Escuché rumores sobre la aparición de monstruos incluso antes de que realmente comenzara el apocalipsis. Si realmente retrocediera en el tiempo, debería suceder muy pronto. No importaba si se trataba de un mundo diferente o si había retrocedido en el tiempo, Torian necesitaba salir y explorar. Quedarse en esta cueva oscura sin ningún conocimiento del mundo exterior lo volvería loco, pero no puedo hacerlo ahora. Torian apretó los colmillos. Si me encuentro con otros monstruos, estaré en gran desventaja cuando la luna no brille. Maldijo su destino por haberse reencarnado en un monstruo con una debilidad tan evidente antes de respirar profundamente. Por ahora, la opción más inteligente sería sentarse y esperar a que se ponga el sol. Después de unos minutos de sentarse entre los ruidosos monstruos que jugaban, Torian golpeó sus pies con molestia. Si tan solo pudiera meditar y cultivar este sería el momento perfecto para ello. Cuando sus pensamientos llegaron al cultivo de Torian levantó una ceja mientras la idea más extravagante tomaba forma en su mente. Seguramente no funcionará, pero
No está de más intentarlo. Con movimientos vacilantes, Torian se sentó en posición de loto. Mientras los otros cobloides blancos lo miraban con miradas extrañas, él cerró los ojos y respiró hondo. De manera lenta pero segura, realizó la técnica de respiración que había estado usando durante casi 5 años. Pasaron los minutos y Torian no podía sentir ningún cambio. Entonces, como pensé, no funciona. Incluso cuando las dudas invadieron su corazón, Torian continuó practicando su técnica de respiración. Como no tenía mucho más que hacer, no sentía que fuera una pérdida de tiempo. Cuando había pasado media hora, finalmente sintió que el éter en el aire atravesaba lentamente los caminos de Li. ¿Qué diablos hay en los 7 infiernos? Nunca había visto caminos tan sucios y obstruidos. Por un segundo, Torian estuvo a punto de detener su ciclo respiratorio y maldecir en voz alta. En los 10 años que pasó practicando, entrenando y enseñando, nunca había visto un cuerpo con tanta suciedad dentro. Con suerte, puedo alcanzar el primer reino en esta sesión. Aunque este cuerpo no era el más adecuado para el cultivo, Torian se sentía secretamente feliz. Solo se podía meditar una sesión cada día, tales eran las reglas que los dioses habían impuesto. Incluso los miembros de la realeza y los imperiales con sus casas de cultivo más lujosas solo podían meditar 6 horas al día. Una persona normal sin acceso a ninguna instalación podría meditar para 2, si este era otro mundo que se regía por reglas similares. Entonces Torian se alegró de no haber desperdiciado preciosos días y meses antes de descubrir que podía meditar. Sin embargo, si realmente hubiera retrocedido en el tiempo, entonces esto sería una bendición a la que no se le podría atribuir un precio. Los minutos pronto se convirtieron en horas cuando Torian empujó el éter a su alrededor a través de sus caminos de obstruidos y sucios. La meditación de Torian se sintió como cincelar piedra con un pico sin filo, mientras luchaba por limpiar sus canales de bloqueados usando la energía natural del mundo. Justo cuando su sesión estaba a punto de terminar, Éter finalmente atravesó por completo el camino del de Torian y alcanzó su Dantian. Una vez que alcanzó su destino natural, se transformó de éter puro a un y que es verdaderamente suyo. Felicitaciones, has desbloqueado el sistema de cultivo. Panel de visualización timbre panel de estado carrera cobloide blanco esperanza de vida 40 años nivel 1/15, exp, 0/10, reino de cultivo primera etapa de reunión de I, 7,9%, estadísticas fortaleza 10 agilidad 10 constitución 7 maná 3 chi 1 habilidades impulso lunar menor, pasivo. Mientras miraba el panel del sistema frente a él, Torian sonrió. Bien. ¿Un monstruo que puede cultivar sui? Eso es algo inaudito, caca maloliente. Torian estaba confundido por la voz profunda y enojada antes de girarse y mirar hacia atrás. Un monstruo que sobresalía muy por encima del resto, un auténtico kobold blanco, lo señalaba con cara de enojo. Los otros monstruos también estaban descontentos mientras lo miraban furtivamente. Caca maloliente, vaya al lago limpio. Torian miró a su alrededor. Estaba rodeado por una sustancia viscosa negra que se pegaba a su pelaje blanco. Caca maloliente, vaya al lago. Torian levantó una ceja ante el kobold blanco que lentamente se acercaba a él. El tono con el que el monstruo le hablaba le puso los pelos de punta. Su cuerpo reaccionó físicamente al desafío a su autoridad. ¿Esta cosa está tratando de pelear conmigo? Torian instintivamente empujó la pequeña cantidad de I en su dantian para fortalecer su cuerpo. Sin embargo, justo cuando Eli salió de su dantian a través de sus canales, todos sus músculos se tensaron y se bloquearon. No, este cuerpo aún no está acostumbrado a manejar I. Cuando se dio cuenta de que no sería capaz de mover su cuerpo, el kobold blanco tomó el silencio de Torian como un acto de desafío. Lo último que vio fue el puño del monstruo antes de que le golpeara en la cara. Capítulo 3. Primer seguidor. Torian abrió lentamente los ojos y giró el cuello. Un dolor punzante recorrió su rostro y todo su cuerpo. Lo último que podía recordar antes de perder el conocimiento era que el gran kobold lo golpeaba con los puños. Mientras miraba a su alrededor, descubrió que la cueva estaba vacía. Echó un vistazo afuera y vio que el sol ya se había puesto. Entonces es por eso. Han salido a cazar. Torian sabía que a los cobloides blancos les gustaba cazar de noche. Debido a sus habilidades, necesitaban ser una especie nocturna que dormía de día y cazaba de noche. Mientras aún despertaba de su sueño forzado, un olor terrible asaltó su hocico.
Olfateó bajo su axila girando su cabeza con una mueca. Necesito limpiarme. Mirando hacia abajo, descubrió que todavía había una sustancia pegajosa negra a su alrededor. Si este fuera un día normal, una criada ya lo habría limpiado. Por desgracia, este día estuvo lejos de ser normal. Torian se levantó y caminó hacia la entrada de la cueva. Sin embargo, justo cuando daba unos pasos, encontró una silueta oscura en la esquina. ¿Quién está ahí? Ninguna respuesta. Torian levantó una ceja antes de chasquear la lengua y caminar hacia la misteriosa figura. Mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, pudo ver un cobloide negro medianoche sentado en un rincón. El monstruo solo miraba al suelo sin decir una palabra. ¿Un cobloide nocturno? Interesante, Torian murmuró en voz baja antes de continuar caminando hacia la misteriosa criatura. ¿Por qué te quedas aquí sola? ¿Por qué no fuiste con el resto de la manada? El cobloide nocturno miró a Torian con una expresión cuidadosa antes de volver a mirar al suelo. Caca maloliente, habla raro. Dices que hablo raro. Eso es bastante presuntuoso de tu parte. Torian luego apretó el puño. ¿Y te atreves a llamarme Smelly Poo? Eso es ridículo. Torian frunció el ceño ante el cobloide nocturno antes de respirar profundamente y mirar hacia otro lado. ¿Qué hago enojándome con un montón de cobloides? Realmente humillante. Torian negó con la cabeza y cambió de tema. Entonces, ¿por qué te quedaste aquí? Deberías estar con el resto de la manada buscando comida. El cobloide nocturno permaneció en silencio mientras miraba al suelo. Al ver que el monstruo no estaba de humor para hablar, Torian suspiró y comenzó a caminar hacia la entrada de la cueva. Yo diferente. Soy débil. Torian se detuvo y miró al cobloide nocturno con una ceja levantada. ¿Qué? ¿Un cobloide nocturno es débil? ¿Qué clase de chiste sin gracia estás diciendo? El cobloide negro miró a Torian con la boca abierta antes de decir, caca maloliente, muchas palabras. Cobloide nocturno, muy pocas palabras, respondió Torian inmediatamente. Luego respiró hondo antes de negar con la cabeza. Si quieres volverte fuerte, sígueme. Sin decir más palabras, Torian salió de la cueva. Aunque el bosque estaba oscuro y solo la luna lo iluminaba, sus ojos se adaptaron rápidamente. Supongo que renacer como un monstruo tiene algunos beneficios. La visión nocturna adecuada es algo que solo se obtiene en la segunda etapa del cultivo. Torian caminó entre los árboles y arbustos antes de notar algunos movimientos detrás de él. Miró hacia atrás solo para ver que el cobloide nocturno lo había seguido. Hiciste una gran elección, sonrió. Te sigo, soy fuerte, preguntó el cobloide nocturno con una mirada esperanzada. Si sigues mis órdenes, alcanzarás una fuerza que tu cerebro no podría ni soñar, respondió Torian con confianza. Ahora, vayamos a cazar. El cobloide asintió y los dos continuaron caminando. Torian se aseguró de acostarse lo más bajo posible y caminar sobre los cuatro. De esa manera, podría acercarse sigilosamente a cualquier presa desprevenida sin que ésta pudiera verlo desde lejos. SHH, detente. Las orejas de Torian se animaron y levantó la mano para detener al cobloide nocturno. Se asomó ligeramente desde encima de un arbusto y encontró dos pequeños zorros jugando. Sin decir una palabra, le hizo una señal al cobloide nocturno para que entrara con su mano. Luego, los dos corrieron hacia los zorros a una velocidad increíble. Para cuando su presa pudo notarlos, las garras de Torian ya cortaron a uno de los zorros antes de que le mordiera la garganta. Sus colmillos se clavaron profundamente en la carne del zorro y la sangre corrió por su garganta. Era dulce. No soy una bestia. Torian arrojó el cadáver del zorro a un lado antes de escupir su sangre. Miró hacia un lado y encontró al cobloide nocturno devastando las entrañas del otro zorro con su boca. Detener. Ordenó Torian y el cobloide nocturno lo miró confundido. Necesitas tener hambre para poder cazar aún más. La voz de Torian era baja. Solo entonces podrás volverte fuerte. Esas últimas palabras habían funcionado muy bien en el cobloide. Miró a la presa que había atrapado con ojos tristes antes de levantarse y asentir a Torian. Bien, ahora continuemos nuestra búsqueda, sonrió Torian con orgullo. Luego olfateó su cuerpo antes de hacer una mueca. Necesitamos encontrar un lago también. Mientras los dos se dirigían a la cueva, se aseguraban de cazar cualquier animal lo suficientemente grande o fuerte que tuviera la desgracia de interponerse en su camino.
El olor a sangre y tierra húmeda llenó el aire mientras atravesaban el denso bosque, con las sombras proyectadas por los imponentes árboles que se balanceaban suavemente sobre ellos. La distancia que debería haberles tomado una docena de minutos si corrieron sin distracciones terminó costándoles 2 horas. Sin embargo, la ventaja fue que subieron de nivel tanto en su raza como en su clase, su mayor fuerza y habilidades eran evidentes en cada uno de sus movimientos. El sol ya había salido alto en el cielo cuando llegaron a la entrada de la cueva. Los rayos de sol atravesaron el dosel de arriba, proyectando un cálido resplandor sobre las rocas oscuras cubiertas de musgo que rodeaban la entrada. El sonido de las hojas crujientes y el ocasional gruñido gutural marcaban la presencia de los cobloides cerca. Como era de esperar, la manada que había salido a cazar durante la noche había regresado. Dentro de la cueva, varios cobloides se daban un festín con las presas frescas, desgarrando la carne con sus afilados dientes. Otros estaban ocupados limpiando y clasificando los cadáveres de los animales, preparándose para almacenar o conservar las sobras. Mientras tanto, unos cuantos cobloides cansados descansaban, con sus cuerpos tendidos sobre el suelo de la cueva después de una larga noche de caza. Menos mal que dejé que mi reserva de maná se llenara hasta el borde y no la usé. Lo estaré necesitando. Atención, señores, ¿puedo tener tu atención? Torian caminó con pasos confiados hacia el final de la cueva. Sus pasos resonaron contra el suelo de piedra, un ritmo que parecía cautivar a los monstruos. Después de pasar junto a todos los cobloides, se dio la vuelta y los enfrentó. Su voz resonó en la caverna. A partir de ahora, esta tribu estará bajo mi gobierno, seré tu rey. Capítulo 8. Batalla por el trono. A partir de ahora, esta tribu estará bajo mi gobierno, seré tu rey. Las palabras de Torian resonaron en la cueva atrayendo la atención de todos los monstruos. Lo miraron confundidos y sorprendidos, antes de que el kobold blanco soltara una risita. Caca maloliente, cabeza maloliente. La risa del kobold se transformó en una risa maníaca. El resto de los cobloides siguieron su ejemplo y una cacofonía de risas invadió la cueva. ¿Es ese realmente el nivel de insultos al que nos enfrentamos? Torian levantó una ceja pero no dijo nada. Simplemente se quedó de pie con el pecho orgulloso mirando directamente al kobold que estaba a medio metro por encima de él, sin caca maloliente. Nox gritó desde atrás antes de caminar enojado hacia el kobold blanco. Torce fuerte. Ese no es mi nombre, murmuró Torian en voz baja. Sin embargo, tenía una sonrisa en su rostro mientras miraba a Nox enfrentándose a un oponente que era más fuerte que él. ¿Torén? El kobold levantó una ceja y gruñó. Negro débil, po maloliente débil. El kobold blanco levantó la mano y golpeó a Nox, pero este último rápidamente dio un paso atrás y esquivó el ataque. Nox adoptó una postura y se preparó para la batalla. El kobold chasqueó la lengua pero no dijo una palabra. Al mismo tiempo, algunos de los otros cobloides caminaron hacia Nox y lo rodearon. Detener. El kobold blanco gruñó. Yo peleo. Torian miró sorprendido mientras el grupo de cobloides se dispersaba para darle espacio a Nox y al kobold blanco. Os he subestimado, criaturas. Tu sentido del honor es admirable. Los dos luchadores se quedaron quietos mientras intentaban leer los movimientos del otro antes de que el kobold entrara en acción. En menos de un segundo, corrió hacia Nox y lo golpeó con sus garras. El cobloide nocturno evitó el ataque, pero fue solo el primero de una ráfaga del monstruo blanco. Mordiscos, golpes, ganchos y golpes formaron una combinación rápida del kobold blanco. Sin embargo, con su pequeño tamaño y su extremadamente alta agilidad, Nox pudo esquivar la mayoría de ellos. Incluso los ataques que fueron demasiado rápidos para esquivarlos solo rozaron su pelaje y carne. Menos mal que le dije que pusiera todos sus puntos gratis en agilidad. Su velocidad debería ser aproximadamente la misma que la de ese kobold blanco. Torian asintió con una expresión de orgullo al ver a Nox luchar contra un ser que estaba en plena evolución por delante de él. Si bien el kobold blanco tenía una fuerza y constitución mucho más altas, no podía usar esa ventaja cuando ninguno de sus golpes alcanzó su objetivo. Por otro lado, Nox atacó lentamente al kobold blanco con pequeños contraataques. Cada vez que el monstruo de 2 metros de altura fallaba un ataque, el cobloide nocturno se escabullía con un rápido golpe en el estómago o un gancho en el hígado. El daño se acumuló lentamente en el cuerpo del kobold y, después de unos minutos,
estaba ensangrentado y magullado, rata negra. El monstruo blanco gruñó de rabia. Abrió la palma y una luz blanca se reunió encima de ella. Torian inmediatamente supo de qué se trataba y preparó su propio hechizo. Mientras tanto, la luz blanca tomó la forma adecuada dentro de la palma del monstruo antes de que la lanzara como un rayo hacia Nox. El cobloide nocturno solo podía mirar con sorpresa y confusión el hechizo que se lanzaba hacia él con una velocidad inimaginable. Auge, la luz blanca y roja chocaron frente a Nox antes de disiparse en brasas y cenizas. Le tomó medio segundo al cobloide nocturno comprender lo sucedido y girarse para mirar a Torian. Detener. Ya es suficiente, ordenó Torian mientras caminaba entre Nox y el kobold blanco. Miró al monstruo gigante con ojos tranquilos y comportamiento confiado. Si quieres pelear con alguien, puedes pelear conmigo. Los ojos del kobold blanco estaban muy abiertos mientras miraba a Torian, su boca colgaba ligeramente entreabierta y sus mejillas estaban hundidas. Al darse cuenta de su propio miedo, el monstruo apretó los dientes y le gruñó al pequeño cobloide blanco frente a él, caca maloliente, débil. La luz blanca surgió una vez más sobre la palma del kobold antes de que lanzara su rayo blanco a su enemigo. Estúpido. Torian activó Fireball y la lanzó para contrarrestar el hechizo del kobold. Antes de que las dos habilidades pudieran chocar, corrió hacia un lado y cerró el ojo izquierdo. En una fracción de segundo, los dos hechizos se contrarrestaron dejando escapar un estallido de luz blanca y roja. Si bien la visión de Torian estaba ligeramente obstaculizada, no era nada comparado con el kobold que tenía que cerrar los ojos para no quedar cegado. Con una actitud tranquila y confiada, Torian corrió hacia su enemigo deteriorado y lo golpeó justo en el estómago con todo su poder. El kobold blanco se quedó sin aire y dio unos pasos hacia atrás, dándole tiempo suficiente a Torian para desatar otro hechizo. Las llamas crecieron sobre la palma del cobloide blanco mientras miraba a su oponente con ojos indiferentes. En el momento en que el kobold recuperó su rumbo, el hechizo de Torian se lanzó por completo y se lanzó hacia el pecho del monstruo. Una pequeña explosión arrojó al monstruo blanco al suelo con llamas quemando su pelaje, gritó y chilló mientras rodaba por el suelo para apagar el fuego. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Las llamas quemaron su pelaje y derritieron parte de su piel, dejando al kobold blanco con un dolor insoportable, bola de fuego. Las llamas se acumularon sobre la palma de Torian mientras caminaba lentamente hacia el kobold blanco. El pobre monstruo dolorido chilló al verlo y se alejó arrastrándose asustado. ¿Admites la derrota? Torian dijo en voz baja. ¿Me aceptas como tu rey? El kobold blanco abrió la boca y los ojos en una mezcla de miedo y rabia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el miedo dominara cualquier otra emoción. Sí, Smelly Poe fuerte. El kobold asintió. Rey de la caca maloliente. Las palabras del asustado kobold blanco fueron como una declaración mientras los otros pequeños cobloides lo seguían. La cueva llena cantaba, Rey de la caca maloliente, Rey de la caca maloliente. Cada pronunciación de esas tres palabras fue como un golpe de martillo en los nervios de Torian, haciéndolo apretar los dientes y apretar los puños. Ese no es mi nombre. El grito de Torian atravesó el ruido como el mar rojo. Todos lo miraron con ojos temblorosos, temiendo ser los siguientes en el menú en ser asados. No es caca maloliente, Toren. Nox avanzó y explicó con expresión entusiasta. Rey Toren. Rey Toren. La explicación y las palabras de Nox fueron como un bote salvavidas para la docena de cobloides que cantaban sus dos palabras, ese tampoco es mi nombre. Torian quería explicar el malentendido pero al final solo suspiró. Su nombre era aparentemente demasiado difícil de pronunciar para los cobloides y kobolds. Pasaron los minutos y los cánticos pronto cesaron. Después de que un poco de silencio finalmente regresó a la cueva, Torian tomó el centro del escenario. Como tu rey, mis órdenes son absolutas. Si te digo que hagas algo, lo harás sin preguntas ni quejas. También daréis vuestra vida por mí si es necesario, ¿está entendido? Torian escaneó la cueva con sus ojos mientras los cobloides asentían y respondían con entendido o sí. Sus expresiones faciales eran imperturbables y sin ningún indicio de inquietud. Interesante. O son actores de nivel maestro o son verdaderamente ingenuos. A cambio, te haré fuerte. Torian respiró hondo y habló con poder y certeza.
Te daré un poder con el que tu cerebro ni siquiera podría soñar. Torian miró a Nox mientras decía esas últimas palabras. La expresión del cobloide nocturno estaba llena de reverencia y asombro. Rey Toren. Capítulo 4. Molienda. Al ver el aumento en sus estadísticas, Torian no pudo evitar sonreír. Aunque no estaba ni cerca de la fuerza de su vida pasada, esta sensación de rápida progresión era algo que había extrañado muchísimo. Con su pelaje ahora limpio y su olor soportable, Torian finalmente pudo planificar sus próximos movimientos. Necesito saber dónde estoy. Este lugar se parece a los bosques de Serwood, pero todos los bosques tienen el mismo aspecto. Necesitaba saber, de una vez por todas, si había retrocedido en el tiempo o si había sido transportado a un mundo completamente diferente. Para hacer eso, necesitaba explorar más. Miró al cobloide nocturno bañándose en el lago y preguntó, «Oye, ¿cómo te llamas?» «Nombre». El cobloide arqueó una ceja. Torian chasqueó la lengua ante el embotamiento de su seguidor. «Sí, ¿cómo te llamas?» «No puedo estar llamándote simplemente tú todo el tiempo». El cobloide sacudió la cabeza confundido. «Yo no tengo nombre. Eso lo hace difícil», reflexionó Torian. Su mirada se desvió momentáneamente antes de iluminarse con inspiración. «Oh, encontré uno bueno para ti. Nox, tu nombre será Nox de ahora en adelante». Significa noche en el idioma antiguo. Nox, el cobloide nocturno hizo una pausa, absorbiendo su nuevo nombre antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. «Me gusta Nox». «Yo, Nox. Bien, me alegra que te haya gustado tu nombre», se rió Torian. «Ahora, cacemos durante toda la noche. Necesitamos fortalecernos». Nox asintió con una expresión decidida. «Nox fuerte». Como tal, los dos regresaron al bosque y comenzaron a cazar una vez más. Durante 2 horas mataron ardillas, conejos, liebres, zorros, ciervos y otros animales débiles. Sin embargo, cuando Torian alcanzó el nivel 6, notó algo. Nivel 15/6, exp. 0/70, incluso después de matar algunos conejos y ardillas, su experiencia no había cambiado en lo más mínimo. Honestamente, eso era de esperarse. Esos pequeños animales apenas contaban cuando subía de nivel mi clase en el pasado. Bueno, al menos los que habían sobrevivido al diluvio de monstruos no dieron muchos puntos de experiencia. Una vez que la diferencia de poder era lo suficientemente alta, las criaturas de bajo nivel ya no eran útiles para matar. Afortunadamente, Torian pudo atravesar los primeros niveles cazando conejos y liebres. Sin embargo, ahora tendría que centrarse en bestias más grandes y fuertes. Espero que esos zorros y ciervos sigan brindando algo de experiencia. De lo contrario, tendré que empezar a luchar contra verdaderos depredadores. Torian miró a Nox y le hizo un gesto con la cabeza. Ya no caces conejos ni ardillas. Necesitamos centrarnos en los ciervos y los zorros, ¿entiendes? Nox asintió ante las palabras de Torian. Ciervo-zorro. Nox lo entiende. Los dos continuaron buscando durante unos minutos antes de que los ojos de Torian se posaran en un gran tronco hueco. Le indicó a Nox que fuera al otro lado sin decir una palabra. Torian caminó hacia la abertura del tronco hueco con pasos silenciosos. Mientras miraba hacia abajo para ver lo que había dentro, no pudo evitar sonreír. Había 5 zorros, 2 padres y 3 hijos. Torian no sintió lástima por la familia dormida. Este era un mundo en el que se mata o muere, y odiaba ser la presa. Los 2 cobloides masacraron a la familia de los zorros en menos de 1 minuto. Intentaron escapar, pero no había manera de salir de las fuertes mandíbulas de Torian. Nivel 15/6, exp. 19/70, entonces, 3 exp para los pequeños y 5 para los padres, ¿eh? Supongo que eso también bajó. Los zorros pequeños solían darle 5 experiencias a Torian y los adultos 8. Si bien esta disminución de la experiencia adquirida fue lamentable, no fue el fin del mundo. Como mínimo, aún podrían cazar animales relativamente débiles y subir de nivel sin mucho riesgo. El tiempo siguió pasando y antes de que pudieran darse cuenta, ya habían pasado 3 horas. Elevar a mismo nivel. Después de matar a otra pareja de ciervos y ciervas dormidas, la pantalla de subida de nivel apareció frente a Torian. Aunque los efectos de los últimos niveles no fueron tan potentes como los primeros, su acumulación lo cambió profundamente. Sus músculos crecieron, su cuerpo se hizo más grande y ganó alrededor de 1 pulgada de altura.
Ahora era tan alto como un adolescente humano normal. Torian sonrió ante su progreso antes de mirar a su seguidor. ¿Tú también subiste de nivel? Sí, asintió el cobloide nocturno. Nox nivel 8. Bien, Torian luego miró la luna llena que iluminaba el bosque antes de que su sonrisa se transformara en una amplia sonrisa. ¿Qué te parece si ahora buscamos una presa más grande? Matar a estos indefensos corderos se está volviendo aburrido. Nox no entiende. El cobloide nocturno miró a Torian con una mirada confusa antes de que su expresión cambiara a emoción, pero Nox lucha fuerte. Torian se rió entre dientes al escuchar las palabras de su seguidor. Eres realmente ingenuo. Pero eso me gusta de ti. Revisemos nuestro estado. Hace tiempo que no lo veo. Panel de visualización, timbre panel de estado carrera cobloide blanco esperanza de vida 40 años nivel 15 diagonal 8, exp, 0/110, reino de cultivo primera etapa de reunión de I, 7,9%, estadísticas fortaleza 18, 22, agilidad 19, 24, constitución 8 maná 4 chi 1 habilidades impulso lunar menor, pasivo, parece que mi mana casi nunca aumenta. Bien. No lo necesito ahora. La fuerza y la agilidad son primordiales cuando no tengo ninguna habilidad que valga la pena. Mientras continuaban caminando por el bosque, un pensamiento repentinamente apareció en la mente de Torian. Miró a Nox con una ceja levantada y le preguntó, ¿por qué no has usado tus habilidades todavía? ¿Habilidades? Nox lo miró confundido. Sí, habilidades, asintió Torian. Los kobolds nocturnos son conocidos por sus habilidades con las sombras. Cuando alcanzan el rango de señor, se vuelve realmente horrible tratar con ellos. Nox negó con la cabeza ante la explicación. Nox no tiene sombra de habilidad. Luna de habilidad Nox. Interesante, Torian levantó una ceja. Así que solo tienes la luna pasiva. Tal vez solo obtengas la habilidad de la sombra una vez que evoluciones a un kobold adecuado. Nox no le respondió verbalmente, pero sí asintió con gran entusiasmo. Al ver su rostro emocionado y feliz, Torian se rió entre dientes, cosa simple. Supongo que solo la idea de evolucionar y volverte fuerte te hace feliz, eso no me desagrada. Mientras los dos hablaban entre sí, los oídos de Torian se animaron cuando escuchó un arrastre de pies en la distancia. Su actitud cambió inmediatamente y sus ojos se centraron en la oscuridad frente a ellos. Después de unos segundos, sus pupilas se dilataron y pudo ver tan bien como si fuera un día claro y soleado. Los dos se agazaparon sobre los cuatro para camuflar su presencia antes de galopar a través de los arbustos y matorrales hacia la dirección del sonido. Les tomó apenas medio minuto de carrera antes de encontrar la respuesta a sus preguntas. ¡Aú! Una manada de 5 lobos comía y tiraba de la carne de una cierva perseguida en medio de un pequeño claro. Torian no pudo evitar sonreír mientras miraba a los superdepredadores en los que se basaba su propia especie. Era como si estuviera mirando a sus propios antepasados. Bueno. Ahora no puedo ignorarlos, ¿verdad? Con sus estadísticas mejoradas, Torian estaba más que seguro de su victoria. Sin embargo, todavía quería saber cómo se compararían estas reliquias del pasado con los monstruos del apocalipsis. Con un gesto con la cabeza, Torian le indicó a Nox que entrara. Los dos entraron en acción a una velocidad ridícula en comparación con el comienzo de la noche. Antes de que los lobos pudieran reaccionar, Torian cortó el pecho del primero antes de morderle el cuello. Con una fuerza mordaz hercúlea, arrancó el cadáver del lobo del suelo y lo arrojó al resto de la manada. Aprovechando esta oportunidad, Nox se abalanzó sobre uno de los lobos desorientados y le mordió salvajemente el estómago. Sus colmillos cortaron y perforaron la carne de su vientre como si estuviera hecho de tela suave. Las tripas y entrañas del lobo brotaron a través de su estómago abierto y el cobloide se las comió con avidez. Torian hizo una mueca ante el salvajismo de Nox antes de volver a concentrarse en los últimos 3 lobos. Sus orejas estaban levantadas y sus colmillos estaban al descubierto mientras les gruñían a los dos. En solo una fracción de segundo, 2 de los lobos se abalanzaron hacia Torian desde ambos lados, pero para él, eran terriblemente lentos. La primera bestia cargó contra él desde la izquierda con las patas delanteras en alto y las mandíbulas abiertas. Con un movimiento suave, esquivó el ataque y agarró a la bestia por la espalda.
Sus manos se cerraron con fuerza en el estómago del lobo y rápidamente se detuvo. El otro lobo inmediatamente cargó contra Torian y le mordió las pantorrillas, pero sus colmillos apenas podían atravesar su carne y no podían tocar el hueso. Siempre quise hacer esto, sonrió Torian mientras levantaba el lobo que estaba agarrando del suelo y por encima de su cabeza. Con un movimiento de arco explosivo, cayó hacia atrás y la cabeza del lobo se estrelló contra el suelo. La bestia gimió aturdida mientras el otro lobo mordía continuamente la pierna de Torian. Si bien su constitución era lo suficientemente alta como para no romperle los huesos, eso no significaba que no pudiera lastimarlo. Su pierna goteaba sangre desde la rodilla hasta el tobillo. Para colmo de males, el último lobo también saltó a la refriega y cargó contra él. Al ver que la situación empeoraba, Torian sacó su pierna derecha de la boca de la bestia antes de esquivarla hacia un lado. Agujeros y heridas cubrieron el pelaje blanco de su pantorrilla con sangre roja. Sin embargo, incluso con todas sus heridas, aún pudo generar suficiente fuerza en su pierna izquierda para abalanzarse sobre el tercer lobo y clavarle sus garras en el cuello. La bestia que lo hirió antes cargó contra él una vez más. Sin embargo, Torian no iba a caer dos veces en el mismo ataque. Agarró al tercer lobo por la carne de su cuello mientras gorgoteaba y gruñía y se lo arrojó a la bestia que cargaba contra él, enviando a ambos volando hacia atrás. Sin perder un segundo más, se abalanzó sobre los dos con su pierna ilesa y cortó el cuello del segundo lobo como un rayo cayendo del cielo. La sangre salió disparada como una fuente mientras las dos bestias se revolcaban en el suelo. Torian entonces dirigió su atención al último lobo. Todavía estaba aturdido por el súplex de Torian, pero este último no quería darle ninguna oportunidad a la bestia y se abalanzó sobre ella antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Sus colmillos se clavaron en la piel y la carne de la bestia, cortando las arterias y dejando que la sangre fluyera en su boca. Justo cuando el dulce sabor persistía en su lengua, Torian se levantó y escupió la sangre de la bestia con una mueca. Continuó escupiendo la sangre del lobo hasta que el sabor abandonó por completo su boca. Para entonces, su presa ya había dejado de gorgotear y la vida abandonó sus ojos. Miró a Nox solo para encontrarlo dándose un festín con su carne de lobo como si fuera acción de gracias, que absolutamente salvaje. Necesito introducir algunos modales a esta tribu si quieren convertirse en mis súbditos. Una vez terminada la batalla, la adrenalina que corría por su sistema se había extinguido y sus errores pasados lo alcanzaron. Hizo una mueca de dolor mientras miraba su pierna derecha. Era como si esa parte de su cuerpo cambiara de subespecie. Bueno, no importa. Después de 1 o 2 niveles, debería estar como nuevo. Con ese pensamiento en mente, Torian revisó su barra de experiencia para ver qué tan lejos estaba de subir de nivel. Nivel 15 diagonal 8, exp. 60 barra diagonal 110, Torian arqueó las cejas y sonrió mientras miraba el número frente a él. Luego miró los cadáveres de los lobos a su alrededor y se rió entre dientes. ¿Entonces cada uno de ellos vale 20 de experiencia? Quizás deberíamos centrarnos en ellos y no en esos pobres zorros. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, los oídos de Torian de repente se animaron ante un sonido en la distancia. Inmediatamente miró a Nox y le indicó que se escondiera. El cobloide asintió ante su señal y los dos corrieron hacia los arbustos. Después de un minuto de espera, finalmente pudieron ver el origen del ruido. Fueron humanos. Capítulo 5. Tallo, olvídate de ver algo como esto, ni siquiera he oído hablar de una bestia como esta. Un hombre con armadura de cuero hizo una mueca mientras miraba a la criatura que sostenía por la pierna. Tenía la piel azul y su estructura era como la de un niño de 8 años, uno que había sobrevivido toda su vida a base de agua y harina. ¿Crees que vamos a conseguir un buen dinero por ello? Un hombre más joven se rió mientras miraba a la criatura. Escuché que al señor le gustaban los animales exóticos. Quizás le guste este punto, tal vez si le hubiéramos dado vida, se rió entre dientes un hombre mayor. Estaba mejor equipado que el resto, con placas para los hombros y una pieza en el pecho que cubría la parte superior del cuerpo. Su pequeña y bien recortada barba demostraba que estaba mucho mejor que el resto de los soldados. El hecho de que estuviera al frente con confianza consolidó que él era su líder. Si encontramos uno, encontraremos otros, se rió el joven. Volvió a mirar al monstruo que arrastraban por el tobillo y dijo, probablemente se perdió de su manada.
Podemos buscarlos cuando salga el sol. El líder del escuadrón de 5 sonrió antes de mirar hacia adelante. Cuando se acercaron a un pequeño claro, no pudo evitar fruncir el ceño. Espera, cuidado. El hombre de mediana edad levantó la mano para detener a su escuadrón antes de caminar hacia el claro. 5 lobos quedaron muertos. Algunas de las bestias fueron salvajemente devastadas mientras que otras fueron asesinadas de una manera más clínica y precisa. ¿Qué diablos? El joven caminó junto al líder y miró la escena frente a ellos con una expresión de incredulidad. ¿Qué pudo haber matado a estos lobos? ¿Un oso? Los osos no suelen estar en esta parte del bosque. El líder sacudió la cabeza. Miró con preocupación los cuerpos de los lobos antes de arrodillarse y revisar uno de ellos. Los osos son salvajes, te romperán todos los huesos y te arrancarán trozos enteros de carne. La mitad de estos lobos murieron de un solo golpe. El joven arqueó una ceja, y luego ¿qué? ¿Fueron algunos cazadores? Los cazadores no tienen garras. El capitán sacudió la cabeza. Luego miró a los lobos que fueron devorados salvajemente, y eso no explicaría a esos dos. El hombre de mediana edad miró la escena con el ceño fruncido mientras estaba perdido en sus pensamientos. De repente, sus ojos se acostumbraron lo suficiente a la oscuridad que pudo ver una pizca de rojo que se extendía hacia la izquierda. Sus ojos siguieron el rastro de sangre que conducía a unos arbustos a su izquierda. Sin decir una palabra, el capitán miró al joven y le indicó con la cabeza que siguiera el rastro. Los dos caminaron lentamente por la hierba y desenvainaron sus espadas. Lo que fuera que hubiera más allá de los arbustos, no querían que los tomara por sorpresa. Mientras se acercaban a los arbustos, sus corazones palpitaban. Apretaron con fuerza sus espadas y corrieron hacia el arbusto. En una fracción de segundo, cruzaron los arbustos con sus espadas ya en movimiento oscilante. Sin embargo, no hubo nada. El joven dejó escapar un suspiro de alivio. Eso me asustó. Por otro lado, el hombre de mediana edad no dijo una palabra. Estaba mirando al suelo para comprobar si había rastros de sangre. Se había detenido, permaneció en su lugar durante unos segundos mirando fijamente donde se había detenido el rastro. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Volvamos. No sirve de nada perder el tiempo aquí. Con esa orden del capitán, los dos regresaron con el resto del escuadrón y continuaron su camino por el bosque. Torian dejó escapar un profundo suspiro de alivio mientras miraba al escuadrón de soldados a través de las gruesas ramas de un árbol. Llamaba especialmente la atención el emblema de un oso y un escudo que llevaban bordado en la ropa. Una vez que los soldados estuvieron fuera de vista, Torian y Nox saltaron del árbol a los arbustos debajo de ellos. Torian no pudo evitar sentirse afortunado. Si los dos soldados hubieran levantado la vista cuando llegaron al final del rastro de sangre, los habrían descubierto. Criatura débil. ¿Ocultar por qué? Nox lo miró confundido después de saltar del árbol. Esos eran humanos, explicó Torian. Si los hubiéramos matado, nos habría traído bastantes problemas. La desaparición de un escuadrón completo atraerá mucha atención al bosque y no podremos cazar en paz. La confusión de Nox solo se vio acentuada por la explicación de Torian. Sacudió la cabeza y dijo, Nox no lo entiende. Nox confía. El cobloide nocturno frunció el ceño a Torian antes de continuar. Smiley Poo. Torian levantó una ceja ante las dos últimas palabras. Debería darle una lección. Al mirar la expresión ingenua de Nox, Torian no pudo evitar negar con la cabeza. Mi nombre no es Smiley Poo. Mi nombre es Torian, Torian. Las cejas de Nox se fruncieron aún más mientras intentaba repetir el nombre. ¿Thor? Es Torian, no Thor. Torian chasqueó la lengua. ¿Toren? Las letras y sílabas luchaban por salir de la lengua de Nox. Al ver al pobre cobloide luchar tanto, Torian sacudió la cabeza y suspiró. Supongo que está bien. Necesitaré educar a esta tribu más tarde. Esto no puede persistir. Una vez terminada la discusión, Torian pensó en el escuadrón de soldados. Más precisamente, recordó el emblema que llevaban todos, así que este es realmente el bosque de Serwood. Deberíamos estar cerca de Loxley. Torian sonrió cuando la prueba que había estado buscando finalmente se reveló. Ahora estaba seguro, había regresado al pasado antes del día del apocalipsis y de alguna manera habitaba el cuerpo de un monstruo, Loxley. Ahora que lo pienso, ¿ese altar del territorio no estaba cerca de esa ciudad?
Debería estar unos kilómetros al este si no recuerdo mal, uno de los mejores territorios de todo el reino con 3 mazmorras bajo su área de influencia, Raven's Nest. Eclipsó fácilmente a Locksley como la ciudad más importante de la región. También se había convertido en la base de operaciones de la familia Ravenwood. Al recordar el rostro cincelado del jefe de la familia Ravenwood, Torian no pudo evitar reírse. Lo siento, William, pero tu fortuna será mía en esta vida. La cara de Thoren da miedo, la voz de Nox sacó a Torian de su ensoñación. Su sonrisa se suavizó hasta convertirse en una expresión neutral antes de girarse y mirar en la dirección que había tomado el escuadrón. Necesitamos seguirlos. Vamos. Si bien Torian tenía una vaga idea del paradero del altar del territorio, no estaba muy familiarizado con el lugar. Pasó la mayor parte de su tiempo en las tierras bajas del sur, donde se encontraba su ciudad. Había venido a visitar a la familia Ravenwood muchas veces y había participado en la caza con ellos como un gesto diplomático, pero realmente no conocía todos sus pormenores. Necesito comunicarme con Locksley para tener una idea más clara. Si vamos desde la puerta este y seguimos la carretera principal durante unos 5 kilómetros, debería encontrarlo. Si no recuerdo mal, el altar no estaba tan lejos del camino. Usando su sentido del olfato del lobo, Torian inmediatamente captó el olor de los 5 soldados. Todavía no habían caminado tan lejos. Con pasos rápidos, los dos corrieron entre los densos árboles y siguieron al escuadrón. Al cabo de unos minutos ya podían verlos. Más despacio, Torian levantó la mano y detuvo a Nox. Necesitamos seguirlos desde muy lejos. Los dos dejaron una distancia de 200 metros entre ellos y el escuadrón humano. Con la oscuridad de la noche y los ruidos del bosque, los soldados no podrían detectarlos aunque quisieran. La marcha fue dolorosamente lenta ya que Torian y Nox necesitaban seguir el ritmo de los soldados que arrastraban el cadáver de un monstruo. Cuando Torian miró a la criatura de piel azul, inmediatamente supo qué clase de monstruo era, un duende azul, ¿eh? Una variedad bastante rara. William me dijo que algunos de sus hombres atraparon uno antes de que comenzara el apocalipsis. Pensé que solo estaba alardeando de tonterías, pero parece que ese no fue el caso. Si bien Torian estaba interesado en el duende azul, eso no cambió sus planes en lo más mínimo. Su principal prioridad en este momento era encontrar el altar del territorio. Si pudiera reclamarlo, la ventaja que tendría sobre todo sería monumental. Capítulo 6. Altar. Después de 30 minutos de seguir al escuadrón de 5, Torian finalmente pudo ver los extensos muros de piedra que protegían a Locksley. Sonrió ante la visión nostálgica de una ciudad que no tenía barreras mágicas ni cañones de maná. Este lugar habría sido arrasado en una hora si fuera 10 años en el futuro. Los cobloides blancos y negros estaban en el borde del bosque, observando a los soldados desde una distancia segura. Las tropas humanas, llevando al duende azul capturado, marcharon por la carretera principal y entraron a la ciudad a través de las colosales puertas. Aunque había caído la noche, Torian pudo navegar usando las estrellas. Había aprendido sobre la navegación celeste de su tío abuelo cuando era solo un niño. El recuerdo del traidor le dolía profundamente, pero Torian se tragó su orgullo y confió en el conocimiento transmitido por su antiguo mentor para guiarlo. ¿Cuál fue otra vez? Torian miró hacia el cielo y lo escaneó durante unos segundos antes de que sus ojos se iluminaran. Lo encontró. Entonces esa es la estrella del sur. Cuando encontró su punto de referencia, Torian pudo encontrar fácilmente de dónde saldría el sol. Sonrió mientras miraba el rastrillo que se cerraba frente a ellos. Era la puerta este. Regresemos. Torian le sonrió a Nox. Esta noche pasará a la historia. Nox miró confundido a Torian pero este no dijo nada. Simplemente sacudió la cabeza y siguió al cobloide blanco. Como ya no necesitaban caminar a paso lento, los dos cruzaron la distancia de 4 kilómetros en solo unos minutos. Cuando se acercaron a su destino, los dos se detuvieron. Torian miró a Nox y le expuso su plan. Yo buscaré en este lado, tú irás al otro lado del camino. Si encuentras una piedra grande con la cara de un demonio, no la toques. Ven a buscarme inmediatamente, ¿entiendes? ¿Cara de demonio? Nox frunció el ceño ante la explicación. Torian dejó escapar un suspiro. Lo sabrás cuando lo veas. Ahora, ¿lo entiendes? Nox asintió con la cabeza. Nox entiende. Punto. Buena suerte. Torian le dio una palmada en la espalda al cobloide nocturno.
confío en ti. Con esas palabras, Nox corrió hacia el otro lado del camino y desapareció en el bosque oscuro. Torian se dio vuelta y comenzó a buscar. Debería estar enterrado en algún lugar por aquí, pero no completamente bajo tierra. Torian se movió rápidamente, sus ojos escaneando intensamente los alrededores. Se centró en todo lo que sobresalía entre los árboles, examinándolo con gran meticulosidad. A medida que pasaban los minutos, la mirada de Torian se posó en un afloramiento rocoso escondido detrás de densos arbustos. Se abrió paso entre los arbustos y rodeó la formación, sus labios pronto se abrieron en una sonrisa triunfante. Te encontré. Torian se rió entre dientes mientras se cubría la cara con la mano. Le tomó todo su autocontrol no permitirse una carcajada maníaca. Luego puso su mano sobre la cara del demonio y dijo el encantamiento que había memorizado durante tanto tiempo en su cabeza. Yo, Torian Steelblade, reclamo este territorio por el derecho divino que me han concedido. La visión de Torian se hizo añicos. Era como si estuviera mirando las palabras a través de una ventana rota. Palabras y pantallas empezaron a aparecer frente a sus ojos. Error del sistema. El mensaje error del sistema siguió repitiéndose frente a los ojos de Torian antes de que su visión fuera asaltada con una miríada de colores. Negro, rojo y dorado se fusionaron y acentuaron una pantalla grande. Crea una mazmorra. Conviértete en el jefe de la mazmorra. Mientras ese mensaje ocupaba la mayor parte de su visión, Torian pudo ver que había otro mensaje debajo. Su pantalla era pequeña y gris, lo que la hacía fácil de ignorar en comparación con la elegancia del primero. Crea aldea. Conviértete en señor. Torian no pudo evitar reírse ante lo ridículo de la situación. Ya veo, entonces el sistema no quiere que cree una aldea. Bueno, entonces lo siento mucho. Sin perder un segundo, Torian eligió el segundo mensaje. Al principio no pasó nada, pero su visión de repente se arremolinaba en sombras y oscuridad. Error del sistema, error del sistema, error del sistema. Se encontró un host compatible. Recalibración del sistema. Felicitaciones, Torian Steelblade, te has convertido en un señor. Por favor, elija un nombre para este pueblo. Torian pensó por un segundo antes de sonreír cuando encontró un nombre adecuado. Volvendale. El pueblo se llamará Volvendale, que sea un homenaje al futuro que te he robado. Nido del cuervo. Una luz dorada emergió del altar del territorio y se fusionó con Torian. Sintió que se clavaba profundamente en su carne y huesos y se fusionaba con su sangre. Una sensación de conexión notaba con su territorio como si pudiera sentir cualquier cosa que hubiera dentro de él. 4 estallidos de luz surgieron de los 4 puntos cardinales. Cada uno de ellos estaba exactamente a 40 metros del altar. Las estatuas han surgido. Esto resultará útil. Como el apocalipsis aún no había comenzado, Torian no estaba seguro de hasta qué punto era funcional el sistema. Solo podía sentirse afortunado de que las estatuas de la clase hubieran aparecido y de que no tuviera que esperar hasta que todos los monstruos salieran de las profundidades de la tierra. Torian caminó hacia el oeste donde encontró una estatua de 2 metros de una mujer vestida con una túnica y un sombrero mientras empuñaba un bastón rematado con una gema. Puso su mano sobre la estatua y apareció un mensaje frente a él. ¿Te gustaría elegir la clase Magus? Sí, lo haría. Una luz azul cielo se filtró de la estatua y se fusionó con Torian. Al igual que la luz dorada que apareció desde el altar, esta azul también se fusionó con su cuerpo en un nivel fundamental. Elija una de estas habilidades iniciales. Bola de fuego. Conjuras un orbe de fuego y lo arrojas a tus enemigos, dejándolos carbonizados y debilitados. Bola de agua. Invocas una esfera de agua y la lanzas contra tus enemigos, empapándolos y desequilibrándolos. Bala de roca. Creas un aluvión de rocas que vuelan hacia tus enemigos, golpeándolos y dejándolos vulnerables. Ráfaga de viento. Invocas una poderosa ráfaga de viento que puede desequilibrar a tus enemigos, extinguir incendios y mejorar tu velocidad y agilidad. Bola de fuego. Torian no necesitó pensar ni un segundo. En su vida pasada, fue un archimago de fuego, uno de los 2 únicos en todo el reino. Sus llamas habían reducido a cenizas a decenas de miles de sus enemigos y le habían hecho ganar muchas guerras. Incluso mataron a su mariscal y gran general, 2 de los más grandes guerreros del reino. Espera, no hubo una clase increíble que pudiste obtener. La mente de Torian apareció con la imagen de un joven con una túnica púrpura. Al recordar el terror que el joven había causado, golpeó con el pie mientras pensaba, si no recuerdo mal,
ese mocoso Aiden consiguió su avance de clase aumentando el rango de todos los hechizos iniciales. Torian se rió entre dientes cuando el pensamiento se formó completamente en su cerebro. Aiden, un joven mago que comenzó 3 años después que todos ellos, se unió al consejo de los 10 mejores magos incluso sin ser archimago. El secreto provenía de su avance de primera clase, donde se convirtió en mago elemental. Era una clase en la que era terriblemente difícil avanzar pero que daba a sus usuarios un poder inmenso. Incluso como de rango inferior, pudo enfrentarse cara a cara con otros archimagos. No podré avanzar tan pronto, pero seré mucho más fuerte más adelante. Torian sopesó mentalmente los pros y los contras antes de negar con la cabeza que hay que pensar. Es uno, si no el más fuerte avance de clase posible. Estaré escupiendo en la cara de mis antepasados si no aprovecho esta oportunidad. Torian respiró hondo mientras tomaba fuerza en su resolución. Ahora que se había convertido en mago, podría acelerar sus planes. Panel de visualización, timbre panel de estado carrera cobloide blanco nivel 15 diagonal 8, exp, 60 barra diagonal 110, clase mago nivel 0 diagonal 20, exp, 0 diagonal 10, esperanza de vida 40 años reino de cultivo primera etapa de reunión de I, 7,9%, estadísticas fortaleza 18, 22, agilidad 19, 24, constitución 8 maná 4 chi 1 habilidades impulso lunar menor, pasivo, bola de fuego, activa. Capítulo 7, nivelación de clases. Ahora que se había convertido en mago, Torian regresó al altar. Tocó la cabeza del demonio e intentó acceder a su panel de territorio de visualización error del sistema, el altar del territorio aún no se ha activado por completo. Espere hasta el comienzo del nuevo mundo, hora estimada de llegada, 21, 37, 16. Torian levantó una ceja ante el sistema antes de soltar una risita. No debería ser demasiado codicioso. El hecho de que pude convertirme en mago incluso antes de que comenzara el apocalipsis es una ventaja increíble. De todos modos, debería ir a traer a Nox por ahora. Torian olfateó un par de veces antes de detectar el olor de Nox. Luego corrió hacia su seguidor a una velocidad increíble. En solo un minuto, cruzó la carretera principal y encontró al cobloide nocturno buscando diligentemente. «Ven conmigo, ya lo encontré». Nox arqueó las cejas y siguió a Torian con expresión feliz. Los dos se dirigieron a lo que ahora era el territorio de Volvendale. Torian estaba muy familiarizado con el sistema de clases que proporcionaban los territorios. Como tal, guió con confianza a Nox hacia la estatua de clase que creía que era la más adecuada para su seguidor. La estatua de 2 metros de altura era la de un joven vestido con una capa y una sudadera con capucha que cubría la mitad de su rostro. Estaba empuñando 2 dagas, junto con múltiples armas pequeñas escondidas por toda su ropa. Esta es la estatua del asesino. Torian se giró y miró a Nox. Pon tu mano sobre la estatua y cuando el mensaje aparezca frente a ti, simplemente di, sí, ¿me entiendes? Nox entiende, asintió con entusiasmo el cobloide nocturno. Aunque estaba claro que no entendía el significado de una clase o el uso de la estatua, parecía que sabía que se volvería más fuerte si seguía las palabras de Torian, sencillo pero bueno. Cada vez me gusta más este pequeño. Nox puso su mano sobre la estatua del asesino y una luz oscura se fusionó con su cuerpo. El aura negra era de alguna manera incluso más oscura que el pelaje del cobloide nocturno, dándole una sensación siniestra, un kobold nocturno con habilidades asesinas, ¿eh? Me pregunto qué tipo de avances estarán disponibles para él cuando llegue el momento. El aura negra desapareció lentamente y se fusionó por completo con Nox, y el cobloide nocturno se giró y miró a Torian con una expresión confusa. ¿Qué habilidad elegiste? Nox frunció el ceño mientras luchaba por decir el nombre de la habilidad, Backbast. Puñalada. Entonces, elegiste Backstab, asintió Torian con una sonrisa. Buena elección, funcionará bien con tus habilidades de sombra una vez que evoluciones. Puñalada de Nox, Nox fuerte. El cobloide nocturno sonrió de oreja a oreja. Torian no sabía si eso era lindo o espeluznante. Bueno, continuemos nuestra búsqueda. La expresión de Torian se volvió seria. Necesitamos matar a tantos como podamos antes de que comience el apocalipsis. ¿Apocalipsis?
Torian miró la mirada confusa de Nox antes de suspirar y darse la vuelta. Pronto lo sabrás. Los dos caminaron en dirección a su guarida original durante 5 minutos antes de encontrar la apertura de una madriguera. Cuando Torian metió la mano dentro, rápidamente comprendió que era complejo y grande. Bien, sonrió Torian, este es un lugar perfecto para probar mi nueva habilidad, bola de fuego. Una gran cantidad de maná salió de su pecho antes de llegar a su mano a través de miles de canales. El maná que atravesaba su cuerpo se sentía caliente y violento, pero no le causaba dolor, solo una leve sensación de malestar. Las llamas aparecieron sobre su palma y convergieron en una pequeña bola. Torian metió su brazo dentro de la madriguera y lanzó su hechizo antes de sacar instintivamente su brazo. Una explosión sacudió el suelo debajo de él antes de que las llamas salieran de múltiples entradas alrededor de los dos cobloides. Elevar a mismo nivel, elevar a mismo nivel. Torian frunció el ceño ante las notificaciones inesperadas antes de que sus ojos se iluminaran con comprensión. Me olvidé de la clase. Eso debería ser lo que subió de nivel. Panel de visualización timbre panel de estado carrera cobloide blanco nivel 15 diagonal 8, exp, 60 barra diagonal 110, clase mago nivel 20 diagonal 3, exp, 17 diagonal 30, esperanza de vida 40 años reino de cultivo primera etapa de reunión de I, 7,9%, estadísticas fortaleza 18, 22, agilidad 19, 24. Constitución 8 maná 4 chi 1 puntos gratis 6 habilidades impulso lunar menor, pasivo, bola de fuego, activa. Al ver los puntos gratis que había acumulado, Torian sonrió. Ahora finalmente podía controlar qué estadística quería aumentar con cada nivel. Mis otras estadísticas aumentan naturalmente a medida que subo de nivel en mi carrera. Debería poner todos mis puntos en maná para poder usar más mis hechizos. Maná, 4-10. Cuando Torian usó su hechizo de bola de fuego, sintió que la mitad del maná de su núcleo fue arrancado, dejándolo ligeramente fatigado. Sin embargo, después de aumentar su estadística de maná, se sintió renovado una vez más. Con su nueva reserva de maná, Torian sintió que podía usar su habilidad bola de fuego 3 veces más antes de quedarse sin energía. Toreen fuerte. Nox miró a Torian como si fuera un dios. Tenía la boca abierta y las cejas arqueadas. Busquemos más madrigueras como estas. Son muy eficientes, sonrió Torian antes de alejarse de la escena de su genocidio como si nada hubiera pasado. Nox lo siguió poco después. Los dos continuaron aterrorizando el bosque moviéndose de un área a otra. Cualquier animal que encontraran no matarían. Conejos, liebres, zorros, lobos, ciervos, jabalíes y monos, ninguno se salvó. Como tal, pasaron rápidamente 3 horas, elevar a mismo nivel. Esta vez la notificación no se refería a su nivel de clase, sino a su raza, nivel 15 diagonal 9, exp, 0 barra diagonal 130. Finalmente, eso tomó un tiempo. Compartir la experiencia entre mi raza y mi clase hará que el progreso en ambas sea realmente agotador. Después de que los dos dejaron de matar animales pequeños e inofensivos, Torian rápidamente notó un fenómeno peculiar. La cantidad de experiencia que obtuvo matando lobos se dividió entre su raza y nivel de clase. La mayor parte de la experiencia fue para su nivel de clase, lo que hizo que el progreso de su carrera fuera incluso más lento que antes. Nox, ¿tú también subiste de nivel? Torian se giró para ver a su seguidor rematar al último lobo con un mordisco en el cuello. El cobloide nocturno tiró de la bestia muerta a un lado y caminó hacia él. La sangre goteaba por su rostro mientras sonreía. Nox nivel 9. Buen progreso, asintió Torian. ¿Qué pasa con tu clase? ¿Cuál es tu nivel de asesino? Nox frunció el ceño por un segundo antes de responder, asesino 7. Veo. Supongo que eso tiene sentido. Torian miró hacia abajo y comprobó su nivel de mago, nivel 20 diagonal 8, exp. 3 barra diagonal 110, después de usar todos sus puntos gratis. Su maná creció a pasos agigantados, maná, 10-25 a pesar de que su reserva de maná estaba a menos de la mitad. Torian aún podía usar su hechizo de bola de fuego 3 veces más. A este ritmo de regeneración, mi núcleo debería estar lleno en aproximadamente 2 horas. Eso si no uso Fireball mientras tanto, como los conejos y las liebres ya no aportaban ninguna experiencia a su nivel de clase, Torian ya no tenía motivos para abusar de su hechizo. Con sus estadísticas físicas mejoradas por su pasiva, había muy pocos animales que pudieran causarle problemas en el bosque.
Incluso una manada de lobos caería en unos pocos minutos ante el asalto de los dos cobloides. El cielo nocturno tenía un tono ligeramente anaranjado y rojo mezclado con la oscuridad del espacio. El hermoso crepúsculo era una señal del amanecer. Regresemos a la cueva, ordenó Torian antes de que su expresión seria se suavizara hasta convertirse en una suave sonrisa. Vamos a mostrarles tu nuevo yo, Nox, tu yo fuerte. Nox miró hacia abajo con la boca abierta por un segundo antes de mirar a Torian y mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Nox fuerte. Siento como si hubiera escuchado esas dos palabras 1000 veces. Torian sacudió la cabeza. Vamos. Torian hizo una mueca ante el salvajismo de Nox antes de volver a concentrarse en los últimos 3 lobos. Sus orejas estaban levantadas y sus colmillos estaban al descubierto mientras les gruñían a los dos. En solo una fracción de segundo, 2 de los lobos se abalanzaron hacia Torian desde ambos lados, pero para él, eran terriblemente lentos. La primera bestia cargó contra él desde la izquierda con las patas delanteras en alto y las mandíbulas abiertas. Con un movimiento suave, esquivó el ataque y agarró a la bestia por la espalda. Sus manos se cerraron con fuerza en el estómago del lobo y rápidamente se detuvo. El otro lobo inmediatamente cargó contra Torian y le mordió las pantorrillas, pero sus colmillos apenas podían atravesar su carne y no podían tocar el hueso. Siempre quise hacer esto, sonrió Torian mientras levantaba el lobo que estaba agarrando del suelo y por encima de su cabeza. Con un movimiento de arco explosivo, cayó hacia atrás y la cabeza del lobo se estrelló contra el suelo. La bestia gimió aturdida mientras el otro lobo mordía continuamente la pierna de Torian. Si bien su constitución era lo suficientemente alta como para no romperle los huesos, eso no significaba que no pudiera lastimarlo. Su pierna goteaba sangre desde la rodilla hasta el tobillo. Para colmo de males, el último lobo también saltó a la refriega y cargó contra él. Al ver que la situación empeoraba, Torian sacó su pierna derecha de la boca de la bestia antes de esquivarla hacia un lado. Agujeros y heridas cubrieron el pelaje blanco de su pantorrilla con sangre roja. Sin embargo, incluso con todas sus heridas, aún pudo generar suficiente fuerza en su pierna izquierda para abalanzarse sobre el tercer lobo y clavarle sus garras en el cuello. La bestia que lo hirió antes cargó contra él una vez más. Sin embargo, Torian no iba a caer 2 veces en el mismo ataque. Agarró al tercer lobo por la carne de su cuello mientras gorgoteaba y gruñía y se lo arrojó a la bestia que cargaba contra él, enviando a ambos volando hacia atrás. Sin perder un segundo más, se abalanzó sobre los dos con su pierna ilesa y cortó el cuello del segundo lobo como un rayo cayendo del cielo. La sangre salió disparada como una fuente mientras las dos bestias se revolcaban en el suelo. Torian entonces dirigió su atención al último lobo. Todavía estaba aturdido por el súplex de Torian, pero este último no quería darle ninguna oportunidad a la bestia y se abalanzó sobre ella antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Sus colmillos se clavaron en la piel y la carne de la bestia, cortando las arterias y dejando que la sangre fluyera en su boca. Justo cuando el dulce sabor persistía en su lengua, Torian se levantó y escupió la sangre de la bestia con una mueca. Continuó escupiendo la sangre del lobo hasta que el sabor abandonó por completo su boca. Para entonces, su presa ya había dejado de gorgotear y la vida abandonó sus ojos. Miró a Nox solo para encontrarlo dándose un festín con su carne de lobo como si fuera acción de gracias, que absolutamente salvaje. Necesito introducir algunos modales a esta tribu si quieren convertirse en mis súbditos. Una vez terminada la batalla, la adrenalina que corría por su sistema se había extinguido y sus errores pasados lo alcanzaron. Hizo una mueca de dolor mientras miraba su pierna derecha, era como si esa parte de su cuerpo cambiara de subespecie. Bueno, no importa. Después de 1 o 2 niveles, debería estar como nuevo. Con ese pensamiento en mente, Torian revisó su barra de experiencia para ver qué tan lejos estaba de subir de nivel. Nivel 15 diagonal 8, exp. 60 barra diagonal 110, Torian arqueó las cejas y sonrió mientras miraba el número frente a él. Luego miró los cadáveres de los lobos a su alrededor y se rió entre dientes. ¿Entonces cada uno de ellos vale 20 de experiencia? Quizás deberíamos centrarnos en ellos y no en esos pobres zorros. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, los oídos de Torian de repente se animaron ante un sonido en la distancia. Inmediatamente miró a Nox y le indicó que se escondiera. El cobloide asintió ante su señal y los dos corrieron hacia los arbustos. Después de un minuto de espera, finalmente pudieron ver el origen del ruido.
fueron humanos. Capítulo 9. Sinergia creciente silencio. La voz de Torian cortó entre los gritos y aullidos. Hoy no podremos dormir mientras salga el sol. Cazaremos. A los cobloides les tomó unos segundos entender las palabras de Torian y no estaban contentos con ellas. Todos los monstruos se miraban unos a otros con confusión, miedo y pérdida. Entiendo que tengas miedo. Torian bajó la voz y habló con más suavidad. Pero no hay por qué tener miedo. Lo has visto esta noche, ¿verdad? Aquí no hay monstruos fuertes. Puedes matar casi todo. Al ver que incluso su clara explicación no tuvo mucho efecto, Torian sacudió ligeramente la cabeza antes de abrir la palma de la mano con una sonrisa confiada. Una explosión de llamas rugió mientras conjuraba su hechizo. No quieres este poder, no lo quieres ahora, puedo dártelo. La bola de fuego de Torian deslumbró a los pequeños cobloides mientras miraban con los ojos y la boca abiertos. Gritaron y aullaron de emoción con solo unos pocos Toreen y Rey inteligibles gritados aquí y allá. Esto es sorprendentemente fácil. Los discursos carismáticos eran algo a lo que Torian estuvo acostumbrado durante toda su vida. Sin embargo, incluso con su experiencia, le habría requerido cierto grado de preparación para tener el mismo efecto en una multitud de humanos. Sin embargo, para los cobloides, no había necesidad de plantar a su gente ni de realizar ninguna investigación exhaustiva, bastaba con mostrarles lo que querían ver. Bueno, tal vez no sean tan diferentes. Nox, Torian le hizo un gesto a su seguidor más confiable. El cobloide nocturno inmediatamente caminó hacia él con una expresión seria. Lleven a todos afuera y esperen, pronto comenzaremos nuestra búsqueda. Nox asintió antes de mirar al resto de los cobloides. Una leve sonrisa apareció en sus labios antes de enmascararla con una expresión neutral. Afuera, vete. El grupo de aproximadamente 13 cobloides blancos siguió al negro, dejando solo a Torian y al kobold herido en la cueva. El gran kobold miró a Torian con una mezcla de miedo, rabia y amargura, pero Torian no dijo una palabra. Caca maloliente, no me sigas. Puedo darte ese derecho. Torian caminó hacia el monstruo herido con pasos confiados. Su comportamiento transmitía cierto orgullo y arrogancia como si fuera el dueño de la cueva. Puedo darte el derecho de irte. Torian se acercó y sus palabras se volvieron pesadas. Puedes dejar la tribu ileso y vivir el resto de tus días en el desierto. Y cuando lleguen los verdaderos monstruos, podrás vivir como una rata, escondiéndote en cada cueva o rincón que puedas encontrar, con miedo de que los verdaderamente fuertes vengan algún día y te destruyan con un movimiento de su dedo. Torian miró fijamente a los ojos del kobold herido. Podía ver su incertidumbre y miedo mientras pronunciaba lentamente cada palabra, asegurándose de que el monstruo lo entendiera completamente. O puedes seguirme. El tono de Torian cambió a uno gentil mientras le sonreía a la temible criatura. Sígueme y te volverás más fuerte que cualquier kobold. Mandarás a miles. Los ejércitos escucharán cada una de tus palabras y los países te temerán. El kobold miró sorprendido a Torian con la boca abierta. Después de unos segundos, Torian se dio la vuelta y se dirigió a la entrada de la cueva sin mirar atrás. Sabía que su trabajo estaba hecho. Ahora es tu elección y solo tu elección. Torian salió de la cueva para ver el grupo de cobloides llenando el pequeño claro. Los conejos, ardillas y animales pequeños que se quedaron en la hierba alta huyeron asustados hacia el denso bosque. Nox, vamos a dividir la manada en dos, sonrió Torian antes de continuar. Yo lideraré un grupo y tú liderarás el otro. ¿Crees que puedes manejarlo? Nox arqueó las cejas sorprendido antes de inclinarse levemente. Yo manejo el grupo, yo líder. Sí, ahora serás un líder. Torian se rió levemente y miró hacia el cielo. El sol ya era claramente visible, a unos 40 grados del horizonte. Estaremos cazando hasta el mediodía y luego regresaremos aquí. ¿Entiendes qué es el mediodía? Sí, asintió Nox. Amaneció. Bien, es cuando el sol sale en medio del cielo. Torian asintió con aprobación. Y recuerda, caza en lo profundo del bosque y no hagas mucho escándalo. Hagas lo que hagas, no dejes que los humanos te vean. Nox dudó por un segundo antes de asentir. Los humanos no nos vemos. Después de dar sus directivas, Torian se centró en el grupo de cobloides detrás de Nox. Señaló a 7 de ellos al azar. Todos ustedes ahora son parte del grupo de Nox, el cobloide nocturno. Sus palabras tienen el mismo peso que las mías. El tono de Torian cambió a uno bajo y agresivo.
Si escucho que no escuchaste sus órdenes o le faltaste el respeto, personalmente tomaré la cabeza del culpable, ¿entendido? Varios tragos siguieron a la declaración de Torian antes de responder con, entendido. Bien, el resto de ustedes me seguirán, sonrió Torian. Vamos a poner este bosque rojo. Torian caminaba hacia su grupo cuando escuchó algunos movimientos detrás de él. El kobold herido salía de la cueva con la parte superior del cuerpo quemada y una expresión conflictiva en su rostro. ¿Has hecho tu elección? Torian le hizo un gesto con el ceño fruncido. El kobold dejó escapar un suspiro entrecortado antes de asentir. Yo te sigo, yo veo. Oh, ya verás, se rió entre dientes. Vas a verlo todo. Torian se despidió del grupo de Nox antes de liderar al suyo hacia la izquierda. Su grupo estaba compuesto por 7 cobloides, incluido él mismo, y un kobold grande, aunque herido. Aunque la diferencia entre su grupo y el de Nox era sorprendente, Torian no pensó que sus seguidores tendrían muchos problemas. A menos que de alguna manera se encontraran con un oso u otra especie de monstruo, pocas criaturas podrían representar una amenaza para ellos en todo el bosque. Mientras se abrían paso entre los densos árboles, Torian caminaba a 4 patas mientras chasqueaba la lengua. Aunque no le gustaba cazar en una posición tan animal, no podía negar sus ventajas. Torian galopó entre los arbustos y alrededor de los árboles mientras el resto del grupo lo seguía. Sin embargo, debido a las enormes diferencias de velocidad, Torian se vio obligado a reducir la velocidad al ritmo de su miembro más lento. Pasaron unos minutos antes de que sus oídos se animaran de repente. Con una señal con la mano, todo el grupo se detuvo. Sin hacer ruido, Torian se asomó entre los arbustos y vio una sonda de jabalíes bebiendo de un arroyo. No pudo evitar sonreír ante el premio inesperado, miró al resto de su grupo y les indicó que caminaran por el área. Al ocupar más espacio, sus presas tendrían menos posibilidades de escapar. Una vez que todos estuvieron en posición, Torian les dio la señal y corrió hacia los jabalíes. Aunque los pobres animales reaccionaron de inmediato, no pudieron soportar lo que vino después. Bola de fuego. Torian conjuró su hechizo y lo lanzó al jabalí que estaba más lejos de él, haciendo que los demás chillaran de pánico. Luego se abalanzó sobre la presa lenta que estaba a su lado, le mordió el cuello y le aplastó la garganta. Por otro lado, aunque el kobold estaba herido, seguía siendo el más rápido del grupo. Saltó al otro lado del arroyo y cortó el camino de escape de los jabalíes. Esta pequeña pelea le dio al resto del grupo tiempo suficiente para alcanzarlos y cazar a sus presas. Una vez que el jabalí que Torian estaba cazando dejó de moverse, saltó hacia el siguiente y le cortó el costado con sus garras. La sangre y las tripas brotaron cuando la pobre bestia gritó y cayó al suelo. Con un golpe misericordioso, le abrió el cuello y lo dejó morir. El resto de los cobloides terminaron el trabajo y mataron a todos los jabalíes antes de cavar fervientemente. Sus ojos brillaban hambrientos mientras comían a sus presas. Detener. La orden de Torian atravesó la bruma de la victoria. Todos los monstruos lo miraron confundidos. Sin embargo, pronto sintieron miedo cuando vieron su expresión. Estamos aquí para cazar, para volvernos más fuertes, no para permitirnos esta glotonería. Torian escaneó a cada uno de los miembros de su grupo con ojos fríos. ¿Vas a perder horas comiendo estas débiles bestias cuando podrías estar cazando más presas y haciéndote más fuerte? Luego salió del arroyo y sin siquiera darse la vuelta y mirarlos, gritó sus órdenes: levántate, movámonos. Capítulo 10. Decisiones. Mientras el grupo de cobloides siguió a regañadientes las órdenes de Torian, este último no les dejó tiempo para hundirse en su frustración. Todos ustedes, díganme sus niveles. Los cobloides respondieron vacilantes a la pregunta de Torian. Aparte del kobold grande, todos estaban entre el nivel 4 y 5. Como era de esperar, el kobold era el nivel 1, no debería haber muchos monstruos que pueda cazar y que le den experiencia. ¿Quizás un oso? También estaba ese duende que atraparon los soldados. Esos pueden aumentar un poco su nivel. Bien, tu nivel aún es bastante bajo. Torian se aclaró la garganta. Caza cualquier cosa que se mueva, si puedes atraparlo, mátalo, ¿me entiendes? Entendido, asintieron los cobloides. Entonces la caza realmente comenzó. Donde quiera que se moviera la pequeña manada, un rastro de sangre lo seguía.
Ardillas, conejos, mapaches, ciervos, jabalíes y zorros perecieron con sus colmillos y garras. Este nivel de destrucción mecánica y a sangre fría no era natural. No fue por necesidad de supervivencia o de comer, sino simplemente por una aniquilación indiscriminada. Después de una hora, todos los cobloides estaban en el nivel 6, donde los animales pequeños ya no daban ninguna experiencia. Como tal, rápidamente cambiaron sus objetivos por otros más grandes y más fuertes. Pasaron rápidamente otras 2 horas y se acercaba el momento de regresar a la cueva. Torian miró hacia la posición del sol en el cielo. Todavía les quedaban 1 o 2 horas antes de la reunión programada, elevar a mismo nivel. El pobre lobo junto a Torian finalmente exhaló su último aliento, empujando a su clase al nivel 10. Al observar la progresión de la experiencia de su especie, estuvo cerca de subir de nivel también. Verde monstruo. Uno de los cobloides a quien se le asignó la tarea de explorar el área salió corriendo de los arbustos con cara de pánico. Cerca. ¿Monstruos verdes? Torian frunció el ceño. ¿Son duendes? Sin perder el aliento, Torian y el resto del grupo siguieron al explorador cobloide. Después de medio minuto de caminar entre arbustos y matorrales, pudieron ver un claro desde lo alto de un pequeño acantilado. Torian se asomó desde detrás de un árbol solo para ver un grupo de 7 pequeños monstruos verdes liderados por un duende. Estaban acabando con un par de cerdos salvajes. Torian miró al kobold a su lado y sonrió. Esa es tu presa. El kobold también tenía una sonrisa plasmada en su rostro mientras miraba al hobgoblin. Aunque todavía estaba herido por su pelea con Torian, su sangre estaba hirviendo por pelear. Torian conjuró una bola de fuego y le hizo un gesto a su grupo. Una vez que la lance, entren. 3, 2, 1. Justo cuando el duende estaba a punto de rematar al cerdo con una estocada en el cuello, una pequeña bola de fuego le explotó en la cara. El impacto lo empujó hacia atrás, le arrancó la primitiva lanza de las manos y lo dejó ardiendo en llamas. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse, inmediatamente después siguió otro hechizo. Esta vez fue un estallido de luz blanca pura que explotó con una enorme onda de choque, enviando a la pobre criatura a volar por el aire. ¡Aú! Los instintos bestiales de los cobloides se hicieron cargo mientras cargaban contra los confusos y chillones duendes. Aunque las criaturas verdes estaban armadas con cuchillos de piedra y dagas, no eran rival para las garras y los colmillos. El kobold corrió a través de la pequeña pelea entre los monstruos más débiles y se abalanzó sobre el hobgoblin desorientado y herido. Antes de que el monstruo verde pudiera captar su entorno, el kobold le atravesó el cuello con sus garras. Elevar a mismo nivel. La notificación le dijo a Torian todo lo que necesitaba saber y cambió su atención al resto del campo de batalla. Si bien los cobloides tenían la ventaja, los goblins todavía estaban dando una buena pelea. Sus armas de piedra podían ser primitivas, pero aún así eran afiladas y efectivas. A ver si todavía pueden darme experiencia. Panel de visualización, nivel 20 diagonal 10, exp. 47/150. Al ver el aumento masivo de experiencia en su nivel de clase, Torian soltó una risita. Quizás debería centrarme más en estos duendes, son verdaderamente generosos. Torian conjuró su hechizo de bola de fuego una vez más y esperó una oportunidad. Justo cuando vio a un duende y un cobloide alejarse el uno del otro después de un choque, lo lanzó. Auge, en menos de un segundo. El pobre duende se vio envuelto en una explosión antes de que su cuerpo en llamas fuera expulsado de la nube de humo y cenizas. Una mirada a su panel le dijo a Torian todo lo que necesitaba saber. El monstruo estaba muerto. Nivel 20 diagonal 10, exp. 52/150, entonces dan 5 exp. 10 ya que la otra mitad va para mi especie. Torian hizo una rápida comparación mental con los otros animales que había cazado. Incluso los pequeños duendes dieron una amplia experiencia, similar a la de los lobos. Mientras el resto de los cobloides terminaban la caza, Torian estaba perdido en sus pensamientos. Los duendes solían vivir en manadas de 50 a 100, según su conocimiento anterior. Las manadas más grandes llegaron a miles y reclamaron bosques enteros como su tierra. Ver un grupo tan pequeño de duendes solo significaba una cosa. Había una manada más grande cerca. Un repentino movimiento en un arbusto a su derecha sacó a Torian de sus pensamientos. Se giró solo para ver a un anciano cubriendo la boca de un niño pequeño mientras miraba el claro con miedo. Por un segundo,
el mundo de Torian se congeló en el tiempo. Sabía lo que había que hacer, pero era como si su cuerpo intentara apagarse. Mientras una gran cantidad de emociones se mezclaban en su corazón, cerró los ojos y respiró hondo. Casi en un instante, Torian corrió hacia el par de humanos sentados y se alzó sobre ellos. Los miró con ojos fríos y decididos. Cierra los ojos, la voz de Torian era profunda y baja. Aunque entendía que era inútil, todavía quería darles a la pareja un cierto nivel de dignidad y misericordia. El anciano miró a Torian con la boca abierta, sonidos guturales emitidos desde su garganta mientras las palabras luchaban por salir. Por favor, Dios, ten piedad. El anciano apretó su abrazo sobre el pequeño niño sollozando y lo empujó al suelo. Como una última forma desesperada de protegerlo con su cuerpo, Torian estaba a punto de ejecutarlos a los dos cuando se cayeron trozos de madera de la mochila del anciano. Miró aturdido las ramas cortadas y los pequeños troncos que rodaban por el suelo cuando de repente se le ocurrió una idea. ¿Tienes un hacha? Justo cuando las palabras abandonaron la mente de Torian, se dio cuenta de su inutilidad. Era un cobloide que intentaba hablar con un humano. El anciano miró a Torian con el rostro lleno de conmoción y terror. Las palabras lucharon por salir de su boca antes de que pudiera murmurar: «Oh Dios, ¿qué diablos? ¿Un monstruo que habla? ¿Es el diablo?». La boca de Torian quedó abierta por un segundo antes de comprender el significado detrás de las palabras del anciano. ¿Puedes entenderme? El hombre todavía estaba aturdido por el horror, pero logró asentir, sorprendiendo aún más a Torian. Sintió como si todo el conocimiento que creía conocer como verdad ahora se estuviera convirtiendo en mentira. ¿Cómo es que esto tiene sentido? Un cobloide nunca podría hablar con un humano, solo las especies evolucionadas pueden. Mientras Torian estaba atónito en su lugar, atrapado en sus turbulentos pensamientos, el anciano miró su hacha en el suelo. Con manos inquietas, se acercó poco a poco a él con la mano. «No lo hagas», la voz de Torian sobresaltó al anciano hasta la médula. «No hagas mi elección más fácil». Torian agarró el hacha del suelo y la arrojó a un lado distraídamente. Sus ojos todavía estaban en blanco y su mente estaba tan caótica como cuando supo por primera vez que había renacido como un monstruo. «No te muevas ni un centímetro de tu lugar», miró al anciano y al niño con ojos fríos. «No puedes huir de mí, así que ni lo pienses». Con esas palabras, Torian caminó hasta un árbol cercano y se sentó. Necesitaba pensar detenidamente en sus próximas acciones, ya que muy bien podrían dar forma a su trayectoria futura.